Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso. En esta ocasión, en este espacio llamado Una vez en el consultorio, en donde lo que buscamos es sacar temas o inquietudes, ponerlas sobre la mesa y poder también explorar lo que de pronto, algunas experiencias que vivimos dentro del consultorio y que consideramos que puede ayudarnos a reflexionar un poco para encontrar la respuesta a esos temas. Sí, yo soy Guadalupe Romero, soy cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN, en donde trabajamos con personas con condición del neurodesarrollo, espectro autista, trastornos del lenguaje, déficit de atención y algunas cuestiones también cognitivas. Y bueno, soy licenciada en educación especial. Y bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy que hemos visto muy frecuente y sobre todo por la época en la que estamos viviendo. ¿A qué nos referimos con la época? Bueno, enero, febrero, marzo es esta época de inscripciones, ¿no? Es algo que hemos escuchado aquí los mexicanos, hasta hay un comercial, ¿no? Que en febrero son las inscripciones y pues la realidad es que tenemos que darnos a la tarea de pronto como padres el buscar esa continuidad de la educación con nuestros hijos si ya están dentro de la escuela, pero también qué pasa con los que apenas están iniciando o que tienen que cambiar de nivel de preescolar a primaria o de primaria a secundaria, ¿sí? Ahorita es este tema y bueno, como sabemos que todas las personas o por lo menos todos los mexicanos tienen derecho a la educación, pues como papás tenemos la obligación de buscar esos espacios. Y bueno, ¿qué pasa con nuestros pequeñitos con alguna condición del neurodesarrollo? ¿Qué pasa con nuestros pequeñitos que de manera en específico, autismo, ¿no? ¿Qué pasa si tiene autismo? ¿Puede ir a la escuela? ¿No puede ir a la escuela? La realidad es que tiene que ir a la escuela, ¿sí? Tiene que ir a la escuela y ahí es en donde viene esta pregunta, ¿de qué va a depender el éxito de la inclusión educativa de nuestros hijos? Pues bueno, yo quisiera sacar ahorita y platicarles un poquito de dos temas que dos casos, no temas, de dos casos en específico que nos muestran diferencias en este proceso de lo que es la inclusión educativa, ¿no? Y yo ahorita, el primero con el que quisiera abordar es un pequeñito que tuve la fortuna de trabajar con él desde que era muy pequeño y que toda su vida estuvo en una escuela regular, ¿no? Su diagnóstico era autismo, era un chico que si bien tenía lenguaje oral, lo utilizaba muy poco, lo utilizaba solo para solicitar, ¿sí? Difícilmente podía llegar y platicarnos algo que había vivido, pero era un lenguaje muy adaptativo en cuestiones de pedir y de cubrir sus necesidades. Toda su vida, desde preescolar, había asistido a escuela regular con compañía de una auxiliar académica. ¿Qué es un auxiliar académico? Auxiliar académico también conocido como maestra monitora o como maestra sombra. La realidad es que el término real, valga la redundancia, es auxiliar académico. ¿Por qué? Porque auxilia en este proceso de la inclusión educativa y que pueda llevar también y cubrir sus objetivos este pequeñito que está incluido. Pues bueno, en este caso, este pequeño toda la vida había estado en una escuela regular con auxiliar académico, a veces iba cambiando el auxiliar académico, que también ya en algún momento estaremos platicando y ahondando más sobre el papel del auxiliar académico. Cambiaba de pronto porque, bueno, no puede estar toda la vida y no es lo ideal que esté toda la vida con el mismo auxiliar académico. Y iba pasando, ¿no? Pasó preescolar, pasó primaria, llegó a la secundaria y se estaban planteando, era en la misma escuela que tenía todos estos grados, se estaban planteando si pasaba o no a la preparatoria. ¿Y por qué se lo planteaban? Porque era un chico que estaba asistiendo a la secundaria, que no tenía consolidada la cuestión de la lectoescritura, que también no era una prioridad ya en ese momento consolidar la cuestión de la lectoescritura, porque
porque la edad también es muy importante, pero entonces él seguía yendo a la escuela. Cuando le preguntábamos a la mamá el por qué lo llevaba a la secundaria, si no estaba llevando o no se estaba beneficiando de las materias y las asignaturas, el contenido que tenían esas asignaturas a nivel secundaria, le preguntábamos a la mamá y la mamá decía: estoy consciente de que mi hijo no lleva las asignaturas de secundaria, pero yo veo y como familia estamos conscientes también del beneficio, y el beneficio es que él continúa con su propia rutina. Él se levanta todos los días en la mañana, igual que sus hermanos. ¿Para qué? Pues para bañarse, para arreglarse y para irse a la escuela y ser responsable en la escuela, que es lo que se esperaría de un chico de su edad que asiste a una secundaria. Él ha logrado adaptarse a la dinámica de los maestros. Cada maestro, recordemos que en secundaria cada maestro tiene su forma de trabajo y es un maestro por asignatura. Está pegado a la rutina, él tiene sus actividades y por las tardes va a terapia o hace otro tipo de actividades como cualquier otro chico de su edad. Y a nivel social, los papás referían que lo veían muy integrado con sus compañeros, ¿sí? Aquí el punto entonces podríamos decir, y si esta situación la exponemos con algunos terapeutas o algunos profesionistas, podrían decir, es que no tiene sentido que asista a una escuela regular si no está llevando las mismas asignaturas. Y a lo mejor podrían tener un poco de razón, pero aquí la realidad es que quien tiene que estar involucrado y quien tiene que decidir y valorar el costo-beneficio de asistir a una escuela, por ejemplo, en este caso, tendrían que ser los papás. Los papás estaban conscientes de que no iba a beneficiarse de los contenidos académicos, pero se iba a beneficiar y les quedaba muy claro el beneficio que sí tenía, que era en cuestiones más adaptativas. Y la escuela estaba consciente y estaba siendo clara con los papás que si bien no iba a calificar como al resto de sus compañeros, sí iba a estimular e iba a buscar que hubiera avances desde sus necesidades y desde su nivel y sus habilidades, ¿sí? Entonces, aquí el éxito, pues, dependía también de los papás. Los papás tienen que estar conscientes y ambas partes tendrían que estar conscientes de cuáles son esos objetivos de trabajo, ¿no? Otro caso que también quiero compartirles es un pequeñito que la verdad es que a mí me gustó mucho ese caso porque yo lo recibí desde muy pequeñito. Era un niño que me tocó conocerlo recién cumplidos los 2 años. Me tocó a mí confirmar esta sospecha del diagnóstico. Su diagnóstico también era autismo y estaba incorporado en un maternal cuando llegó con nosotros. Después fue avanzando. Fue complicado de pronto para los papás el aceptar y entender el diagnóstico, como para muchos papás. Pero unos papás que se repusieron o trataron de reponerse lo más rápido posible y empezar a trabajar en torno a las necesidades de su hijo. Estuvo acompañándonos aquí en el proceso, o sea, tomó el programa de preescolarización con nosotros aquí en Atzan y se tomó la decisión en ese momento de que él podía regresar a la escuela regular en donde había estado en maternal. Se estuvo trabajando muy de la mano con la escuela, llevaba también un auxiliar académico y año con año los papás tomaron la batuta y a inicio de ciclo, a la mitad del ciclo y a final del ciclo siempre se sentaban con la escuela y con la terapeuta para saber cómo iba ese proceso de inclusión. La escuela siempre muy clara de lo que podía ofrecer, los papás siempre muy claros de lo que necesitaban y se fueron dando cuenta cómo iba siendo ese avance, ¿sí? Obviamente terminó preescolar, inicia primaria, primero de primaria y pues obviamente de pronto la brecha en cuestiones de contenidos académicos se iba ampliando un poquito más cada ciclo escolar en comparación con sus compañeros. Cuando termina segundo de primaria, la mamá hace lo que comúnmente hacía los papás, porque la verdad es que era un trabajo de ambos, se vuelven a sentar con la escuela y en ese momento los papás cayeron en cuenta que lo que ofrecía la escuela y lo que estaba necesitando su hijo ya no coincidía, ¿sí? Ya no coincidía
y que lo que él estaba necesitando era otro tipo de intervención y otro tipo de acompañamiento. En ese momento los papás no fue fácil, tengo que confesarles que no fue fácil para ellos. Los papás lo que hicieron fue tomar la decisión de llevarlo a una escuela de educación especial, en donde sabían que iba a recibir lo que él estaba necesitando en ese momento. Aquí el punto que también quisiera yo compartirlo es, a mí me encantó este caso y me gusta compartirlo y expresarlo. ¿Por qué? Porque los papás no se fueron de esa escuela enojados, ¿no? Porque a veces sucede que si la escuela no me da lo que yo estoy necesitando, entonces me enojo con la escuela. Lo que a mí me gustó de este caso es que los papás reconocieron que lo que la escuela les podía brindar ya no coincidía con su hijo, agradecieron el tiempo que sí lo hizo y buscaron un lugar y se fueron de una manera sana, de una manera tranquila y sobre todo con la mente, con el pensamiento de trabajar lo que su hijo realmente estaba necesitando. Actualmente su hijo está en una escuela de educación especial, ha tenido muchos logros, ha tenido muchos avances y no se ha estancado, ¿sí? Entonces, ¿de qué va entonces depender el éxito de la inclusión educativa? Yo podría decir que mucho tiene que ver con los padres de familia, ¿sí? Porque a final de cuentas, y lo hemos dicho en este espacio y en otros espacios de Mundo Neurodiverso, la batuta la lleva el papá, que a veces no tienen todos los recursos y no tendrían por qué tener toda la información. Bueno, para eso existimos profesionistas que podemos dar sugerencias, que podemos unirnos al equipo. Pero en la medida en que como padres estemos conscientes de las necesidades de nuestros hijos, entonces vamos a buscar y nos vamos a mover para buscar espacios en donde nuestro hijo verdaderamente se sienta incluido, ¿sí? Porque ¿qué es la inclusión? La inclusión o la verdadera inclusión es buscar un espacio en donde nos sintamos parte de. Siempre quedémonos con esta idea, ¿en qué lugar mi hijo se va a sentir parte de ese espacio? Y ese va a ser el lugar para él, para seguir aprendiendo, ¿sí? Bueno, yo espero con esto haberles compartido y darles un poquito más idea de qué es lo que tendríamos que estar buscando y sobre todo de dónde poner nuestros esfuerzos en este acompañamiento con nuestros hijos, ¿sí? Les agradecemos su tiempo y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatzan. O visita nuestra página web al www.atzan.com.mx.